Señor, Dios los bendiga a todos, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria al Señor. Hoy estamos estudiando la doctrina básica de la iglesia. Puede usted adquirir este libro, es muy importante tener los libros porque es un material que nos puede servir, que nos puede, edificar. Amén. Entonces, puede usted comprar el libro. Y estamos en la enseñanza número 3. El tema es el Dios verdadero. A ver, repita, el Dios verdadero. Quisiera comenzar diciendo la palabra Dios, porque cuando nosotros hablamos de la palabra Dios, vienen muchos pensamientos a nuestra mente, dependiendo cómo hayamos sido criados o cómo hayamos lo que hemos aprendido durante la vida, ¿no? Cuando hablamos de Dios, a veces pensamos que Dios es bueno, porque la gente dice, oh, Dios es muy bueno. A veces pensamos Dios es poderoso, porque la gente dice Dios es poderoso. A veces dicen Dios, a veces hay gente que cree que Dios es un guardaespaldas y siempre andan como diciendo Dios siempre me guarda, es mi guardaespaldas. ¿Qué puede uno pensar cuando escucha la palabra Dios? Todos nuestros pensamientos o depende de cómo pensemos. A veces hay personas que piensan que Dios es como una mamá, ¿verdad? Y dicen, no, Dios es mi mamá. Ya ve que por eso han hecho hasta dioses femeninos, porque piensa la gente que Dios es una mamá. Puede ser Dios es alguien que pues está ahí, pero son pensamientos humanos, pues son pensamientos que todos tenemos. ¿Verdad? A veces pensamos que Dios es como nosotros pensamos, y yo creo que todo lo que viene a la mente de Dios, hermano, es algo humano, porque somos seres humanos, porque razonamos, porque pensamos. Pero si realmente queremos nosotros conocer al Dios verdadero, la Biblia nos enseña quién es el Dios verdadero. Por eso nuestro hermano pastor dice, ¿quieren conocer a Dios? Estudiemos las Escrituras. Porque en las Escrituras la Escritura nos enseña el verdadero Dios. Y ese es el tema que nos toca, el verdadero Dios. Entonces cualquier pensamiento, sea por la filosofía o el pensamiento que nosotros tengamos, no es correcto, porque es un pensamiento humano. Tenemos que ir a la Escritura para conocer al Dios verdadero. ¿Está de acuerdo usted conmigo o no? Sí, porque si no, imagínese, cada uno tiene su Dios y tenemos muchos dioses. Y cada uno piensa, no es que Dios es así y así debe de ser. No, tenemos que ir a la Escritura, porque la Escritura nos enseña quién es el verdadero Dios. No es como nosotros pensemos. Entonces tenemos que estudiar la Escritura. Entonces el tema de hoy en la escuela dominical nos toca el Dios verdadero. Y en 1 Timoteo 2, 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces lo que el versículo está diciendo, lo primero es que hay un solo Dios. Eso es lo que está diciendo, un Dios. ¿Ve? No hay muchos dioses. No, es un Dios verdadero. Solamente hay un Dios verdadero. Dice también que hay un solo mediador. Hay alguien que está como mediador entre Dios y los hombres. Ahí está diciendo, hay un mediador entre nosotros y Dios. Dice Jesucristo hombre. ¿Quién es el mediador? ¿Ve?
Entonces la Biblia nos está enseñando, Jesucristo hombre, el que vino a la tierra, ese es el mediador pues, ¿ve? Entre los hombres y Dios, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué? En rescate por todos. Él dio su vida para rescatarnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De lo cual hay un testimonio. Hay testimonio de personas en las cuales han sido rescatadas. ¿Ok? Cuando hablamos de un rescate, eso es bien importante. Porque dice la Biblia que Dios vino a rescatar o a salvar lo que se había perdido, pues, lo que no servía. Entonces eso es bien importante. Entonces cuando venimos a la Biblia y cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar en que hay un solo Dios verdadero. No hay muchos dioses, es un solo verdadero Dios y un solo mediador, Jesucristo. ¿Ve? Esa es la manera correcta de pensar con Dios. Entonces, porque si no, imagínense, no podemos pensar de otra manera. La Biblia nos enseña claramente, es un Dios, el Dios creador de los cielos, de la tierra, el que hizo el mar, las estrellas. ¿Ve? Y tiene un nombre, Jesucristo. Y dice ahí, hay un mediador, Jesucristo. Entonces, eso es bien importante. Dice también, dice que señalar la verdad bíblica en que hay un solo Dios, el ser supremo, creador de todo. Cuando Dios le habló a Israel, Dios dejó en claro algo bien importante que en nuestro corazón debe de gobernar. Oye Israel, dice, Jehová Dios, Jehová uno es. Eso es bien importante. Que en nuestro corazón haya la definición que Dios es uno, pues, solamente uno. Sí, para Israel era importantísimo. Porque Israel estaba influenciado por dioses alrededor, como nosotros hoy en día. Estamos influenciados de tantas cosas. Entonces, para mantenerlos nosotros realmente donde debemos de mantenerlos, la definición de nosotros tiene que haber que Dios es uno, un solo Dios. No podemos nosotros pensar que Dios está en todas partes o Dios es aquel, Dios es aquel. No, Dios es uno. ¿Ve? Porque eso nos va a mantener en la verdad. Dice el ser supremo creador de todo. Como ser supremo, Él creó todo. ¿Ve? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia. En el principio creyó todo, pues. Ese es el Dios verdadero. Los grandes estudiadores, ellos han estudiado los teólogos y los que estudian la filosofía. Y siempre llegan a la conclusión que allá hay un poder más alto. Siempre. Pero nunca reconocen a Jesucristo. Fíjese. Es un error. Ellos siempre saben, que hay un Dios verdadero, un solo Dios. Aunque ellos aunque ellos tengan millones de dioses alrededor, saben que hay un Dios verdadero. ¿Ve? Pero no pueden, ¿ve? O no reconocen a ese Dios, porque Él creó todo. Entonces, cuando Dios le habló a Israel, Dios o el Señor quería que ellos supieran que Dios es uno. Uno. Yo soy el que soy, decía el Señor. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Por eso cualquiera que hable de Dios, hermano, no es importante. Pero cualquiera que hable de Dios con su palabra, eso es importante. Con la palabra, basado en la palabra de Dios. Tiene que ser basado en lo que la Biblia dice. Porque si no, imagínense, los criterios de las personas, las ideas de las personas, tanta criterio que hay ahora, tanta idea
que destruyen. Destruyen la palabra de Dios, pues, lo que la Biblia está diciendo. Entonces no podemos nosotros basarnos en eso. Tenemos que realmente escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna, porque en ella está Dios, pues. Entonces esa es la manera correcta. Y cuando hablamos que hay un solo Dios, el ser supremo creador de todo, como creador de todo. Eso es bien importante. Dice las manifestaciones de Dios, dice 1 Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, de ser rociados con su sangre. La manifestación de Dios, Dios se ha manifestado, ¿ve?, de tres maneras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La manifestación de Él, pues, ha sido esa. Dice que el Padre es el que planifica, pues, el que sabe las cosas. El Hijo es el que ejecuta o hace. Y el Espíritu Santo es el encargado de aplicar, pues. ¿Ve? Esa es la forma como Dios se manifiesta. Pero dice la Biblia que los tres son, ¿qué? Uno. No está diciendo que hay tres dioses. No, lo que está diciendo es la forma como Él se manifiesta, pues. Ya ve que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Cristo, hemos experimentado eso, pues. Cuando uno no conoce a Cristo, no conoce a Dios, hermano. Aunque uno venga a la iglesia, aunque uno diga soy católico, católico romano, no conoce a Dios, pues. Porque uno nunca ha tenido una experiencia personal con Cristo. Es imposible que alguien diga yo conozco a Dios y no conozco a Cristo. Eso está en contra de lo que dice la Biblia, ¿ve? Eso está en contra. No puedes decir yo conozco a Dios y no conozco a Cristo. ¿Sí? El que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo no conoce a Dios. Y después de conocerlo hay que nacer de nuevo. ¿Ve? Hay que bautizarse en agua. El bautizarse en agua uno nace de nuevo, pues. Al nacer de nuevo uno empieza a ser una criatura, pues. Hay algo dentro de uno que nace. Es algo que solo Dios puede hacer, pues. Es un ser espiritual que nace dentro de uno. ¿Ve? Y uno puede ya conocer a Dios. Esa es la manera correcta de conocer a Dios. No hay otra manera correcta. Tiene uno que nacer de nuevo. Por eso Nicodemo, cuando Nicodemo se acercó a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Te es necesario qué? Mire, Nicodemo se sabía la Biblia, hermano. Nicodemo se sabía la Biblia mejor que yo, mejor que usted. Ser un maestro de Israel. Era uno de los number one de Israel. Se sabía la Biblia, hermano. Él sabía todas las doctrinas de ese tiempo, de los fariseos, saduceos, de todos los feos. Él sabía la Biblia, hermano. Pero no había nacido de nuevo. Mire la importancia. ¿Ve? Por eso muchos no conocen a Dios, pues. Porque no han nacido de nuevo. Y no queda ahí, mire, dice también por el Espíritu. Hay que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Por eso este camino, hermano, es un camino de humillación. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que humillarte a Él, hermano. ¿Ve? Es un camino en el que tú tienes que humillarte a Dios para que Dios tenga misericordia, ¿o no? Es que la misericordia de Dios, hermano. Que Dios tenga misericordia y puedas tener esas experiencias con Él. Esas manifestaciones. Pero esa es la manera correcta. Entonces, cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando de lo que la Biblia nos está enseñando. Y aquí dice que Él se manifiesta de tres maneras. Bueno, pero sigamos. Dice que hay un camino para llegar a Dios, dice Juan
14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por mí. Entonces es básico, pues. Dice que el camino para conocer al Dios verdadero, Jesús dijo, yo soy el camino. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que caminar y encontrar a Jesús para llegar a Dios. Si no, no se puede. No se puede. Es que ese es el problema que las personas tienen. Que quieren llegar a Dios, pero no quieren reconocer que el único que nos lleva a Dios es el Señor Jesucristo. Ese es el problema. ¿Ve? Si Él nos lleva al Padre. ¿Ve? Él es el camino. Para llegar a Dios solamente es el Señor Jesucristo. En el mundo trata de buscar a Dios, ¿ves? Porque hay una necesidad dentro de ellos. Pero buscan a Dios de otras maneras, en otros caminos diferentes, pues. Pero si uno quiere llegar a Dios, tiene que leer la Biblia, pues tiene que Jesús es el camino, yo soy el camino, la verdad. No dice solamente el camino, dice la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, como decir, nadie va a llegar o nadie va a conocer al único Dios verdadero si no es por mí. En una ocasión Jesús dijo, a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo lo dio a conocer. Como diciendo, yo soy el representante de Dios. No es el Papa. No, dicen que el Papa es el representante de Dios en la tierra. No, es Jesucristo, hermano. Mire lo que le quieren quitar el puesto al Señor. Es que todo el mundo le quiere quitar el puesto al Señor. Todo el mundo, hermano. Si se da cuenta, todos le quieren quitar el puesto a Dios, al Señor Jesucristo. Esa es la gran pelea que traen, que le quieren quitar el puesto a Dios. ¿Ve? Entonces eso es bien importante. Dice también, que estamos viviendo tiempos de gran confusión espiritual. Se han levantado tantas religiones que podíamos decir que hay más de una para cada día del año. Dice además, movimientos como la Nueva Era están teniendo seguidores día tras día. Todos actúan en el nombre de Dios y bombardean con mensajes las mentes de las personas. Sí, por eso, repito, hoy estamos viviendo tiempos muy peligrosos, en los cuales, mire, los cristianos o la gente que ha conocido a Dios se regresan al catolicismo, se regresan al solo Jesús, se regresan a ser mormón. Fíjese, estando en la iglesia verdadera, se regresan a las religiones anteriores. Entonces estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde el enemigo nos puede engañar fácilmente. Entonces eso es bien importante. Por eso en nuestro corazón tiene que haber una buena definición que solo hay un Dios verdadero. ¿Se da cuenta de la importancia? Dios es uno. Eso es bien importante. Porque mire, son mensajes poderosos que trae el mundo, dardos, doctrinas de demonios que pueden dominar a cualquiera. Entonces, pero en nuestro corazón tiene que haber la definición que Dios es uno, hermano, y su nombre es Jesucristo. Miren, otros se han ido al otro extremo, se han hecho solo Jesús. Dicen que Jehová no es Dios, que no hay Espíritu Santo. Otros se van al Espíritu Santo y otros se van solo al Padre. Tienen que guardar el sábado. Entonces es algo que en nuestro corazón tiene que haber esa sanidad, que Dios es uno, hermano. Mire, para algunos es fácil entenderlo, para otros no es fácil. ¿Ve? Para otros es muy difícil, depende cómo se hayan creado o cómo los hayan creado. ¿Ve? Entonces eso es bien importante, porque el peligro es evidente. Ahora, ¿qué es la religión?
Cuando hablamos de religión es el intento de conocer a Dios, pues. Es el intento de descubrir a Dios, pues. Cuando yo era religioso, yo quería conocer a Dios y no sabía cómo. Siempre yo sabía que había un Dios, porque desde pequeño me enseñaron, pero yo no sabía cómo y no lo conocía. Y miraba para todos lados. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Quién quiere conocer a Dios? Entonces, porque la religión, eso es lo que siembra en el corazón de uno, pues. Siembra el hecho que tú quieres conocer a Dios. Como si te nace el deseo, pues, de conocer a Dios. Porque es el intento, pues. Dice que cada religión que surge tiene su propio concepto de Dios y presenta diferentes medios para Dios. Entonces cada religión te enseña, vea, los conceptos de Dios y los diferentes medios, pues. Vea, ya ve que la religión te enseña a hacer ritos. Vea. Ahí te enseña a ir los domingos, digamos, a misa. Dice uno, es que ahí hay que ir los domingos a misa. ¿Se acuerda usted o no se acuerda? Sí, entonces, porque es un concepto de Dios, pues, que tienen los papás cuando uno está pequeño. ¿Vea? Eso es lo que es la religión. Como dice la Biblia, ¿qué es Dios? ¿O cómo se llega a Él? Entonces, la Biblia enseña esto, hermano. ¿Ve? ¿Cómo dice la Biblia que es Dios y cómo llegar a Él? ¿Y qué dice la Biblia de esto? Dice en 1 Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Biblia dice que solo hay un solo Dios. Vuelvo a repetir, hay un solo Dios y hay un mediador. ¿Ve? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. Entonces cuando yo andaba buscando a Dios, hubo una persona que me presentó a Jesucristo. Entonces esta persona que presenta a Jesucristo, ¿ve? Cuando uno acepta a Cristo es cuando uno conoce al Dios verdadero. Por eso es bien importante que alguien te presente a Jesucristo. Que alguien venga y te diga, ¿quieres conocer al Señor Jesucristo? Y ya conociendo al Señor Jesucristo, entonces puedes conocer al Dios verdadero. Denle un aplauso a Dios, hermano. Usted me mira como si no supiera. Sí, porque de otra manera no se puede. Uno puede buscar y buscar a Dios. Mire, uno lo puede buscar y rebuscar y no lo encuentra. Hasta que llegue alguien y le diga, tienes que aceptar a Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que aceptar a Cristo. De otra manera no se puede. ¿Ve? Tantos años que uno vive queriendo conocer a Dios y uno no lo conoce hasta que llega alguien y le dice, tienes que aceptar a Jesucristo. ¿Ve? ¿Ve? Por eso es importante evangelizar. Si no, pregúntele a Martín. Es importante. Porque alguien te tiene que presentar a Jesucristo, pues. Amén. Dice, hay un solo Dios. Dice, la Biblia dice, porque hay un solo Dios. Y Pablo lo rectifica. Fíjese que en Hechos, Pablo habla de esto. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Entonces Pablo pasó en el santuario y vio este rótulo: al Dios no conocido. Fíjese, la gente, la religión es lo que hace. Al Dios no conocido. Dice que los atenienses, un solo Dios, los atenienses eran politeístas y creían en muchos dioses.
Entonces para ellos creer en Dios era, ellos creían en muchos dioses pues, y le habían puesto un Dios al Dios desconocido, como si de repente de tanto buscar al verdadero Dios pusieron al Dios desconocido. Hay un Dios más. ¿Ve? Entonces dice que Pablo pasó ahí y vio este rótulo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice que Pablo predicaba el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor de los cielos y la tierra. Entonces Pablo les empieza a predicar que el verdadero Dios es el que hizo el cielo y la tierra, pues es Jesucristo. ¿Verdad? Es el que hizo todo. ¿Ve? Porque ellos estaban creyendo en un Dios desconocido. No, les dice: miren, el Dios verdadero es el que hizo todo, el creador de todo. ¿Ve? Entonces rectifica pues que hay un solo Dios. No, los atenienses pensaban que había muchos dioses pues, porque esa es la manera de pensar del hombre. ¿Ve? Como si no están seguros pues. ¿Ve? Y dice: no, hay muchos dioses. No, Pablo dice: hay un solo Dios, el creador del cielo y la tierra. Él es el verdadero Dios. No tiene que uno pensar que hay muchos dioses, pues. Es un error pensar que hay muchos dioses. Solo hay un Dios verdadero, Jesucristo. Punto. Entonces Pablo dice: el que creó los cielos, la tierra, el Señor de todo, Él es el Dios verdadero. Es un error pensar que hay muchos dioses, hermano. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Es un error pensar que de Dios como pensamos. No, la Biblia nos enseña cómo es Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ve? La Biblia nos enseña cómo es Dios. Y por eso Pablo corrige y dice: no, solo hay un Dios verdadero, Jesucristo. Para nosotros es Jesucristo, fíjese, porque ya Dios nos ha revelado a nosotros. Pero el que no tiene la revelación tiene muchos dioses y muchos señores también. Entonces Pablo corrige eso. Dice Deuteronomios 4:35: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dice que a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dios en calidad de creador y ser supremo es único. Entonces no podemos pensar que hay muchos dioses, pues. Ese es el punto. Tenemos que pensar que hay un solo Dios. Y Él fue el que creó los cielos y la tierra. Es un ser supremo y único. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios. Gloria a Dios. Entonces ese es el punto, pues. Que no podemos pensar que en otros dioses hay un Dios verdadero. Por eso dice que fue mostrado. ¿Sabe que todos los hombres antiguos como Moisés, Isaías, Jeremías, David, se les fue mostrado esto? Que Dios era uno. Y ellos escribieron y respaldaron esto, pues, porque se les fue mostrado, se les fue revelado. Llegaron a la conclusión: Dios es uno. Porque ellos lo creyeron y confiaron en eso. ¿Ve? Una cosa es saberlo, otra cosa es confiar. Otra cosa es saber, creerle que Dios es uno, pues. Y ese es el problema de la gente. El problema de las gentes, pues, que ellos piensan que Dios es mucho. No, Dios es uno. Es el creador del cielo, el supremo, el Dios supremo, el altísimo, dice la Biblia. Es el altísimo. Como Dios creador es altísimo. Y eso es muy importante.
Dice Isaías 43, 10 y 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mire lo que dice Isaías. Isaías lo está declarando. Y está diciendo, para que los escogí, para que me conozcáis, dice, para que sepáis y creáis. Dice. Es uno de los propósitos por cual Dios se ha revelado a nosotros, para que le conozcamos y para que le creamos a Él, pues. Para lo que le crea usted a la Escritura, pues. Si no me cree a mí, está bien, no me crea. Pero a la Escritura créale. ¿Ve? Y entendad que yo soy mismo, que yo mismo soy. Es lo que está diciendo, pues. Tenemos que creer esto. Dice que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjese lo que le está diciendo. O sea que uno no puede poner en duda, pues, esto. ¿Ve? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y una de las características del Dios verdadero, o de lo que Dios está hablando, que Dios salve, hermano. Dice que Dios nos salva. A ver, diga, Dios nos salva. Sí, porque es una característica muy particular de Él, pues. Él salva, Él rescata. Es algo particular, pues. ¿Ve? Y Él es un rescatador. Dice el 12, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, yo, ¿quién lo estorbará? Dice, eso es Dios, hermano. ¿Se da cuenta? No, por eso cuando dicen Dios tiene control de las cosas, alguien dice acá rato, es que Dios tiene control de las cosas, hermano. ¿Quién lo estorbará? Dice. Él es Dios. Él tiene control de las cosas. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo aquí. Yo anuncié y salvé. ¿Ve? Él tiene poder, pues. Él no es un Dios como de la religión o como pensamos. No, estamos estudiando el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura. Y dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Como diciendo, ustedes van a declarar esto. Ustedes son mis testigos, que soy el único Dios verdadero. Pero ¿por qué habla así Dios? Porque Dios ya había trabajado en las vidas. Ya habían visto, pues, ya habían tenido revelación, experiencias con Él, de tal manera que ellos podrían decir quién es el verdadero Dios. Entonces eso es bien importante, porque solo hay un Dios. Fíjese, dice, ¿y quién lo estorbará? Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? No hay nadie. No hay nadie. Es que es el Dios verdadero, pues. Por eso hay que creer esto, hermano. Esto es bien importante. ¿No cree usted que es importante? Es importante, hermano. Porque si nosotros creemos de esta manera, estamos conociendo al verdadero Dios. Estamos siguiendo al verdadero Dios. Dice, nos enseña la Biblia que hay tres dioses. Dice 1 Corintios, hay una pregunta, ¿nos enseña la Biblia que hay tres dioses? 8:6, para que nosotros, sin embargo, solo haya un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, y somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de Él. La respuesta: no hay tres dioses. Aquí la Biblia dice: hay un solo Dios, el Padre. ¿Ve? Se trata de tener siempre solo un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Cuando dice proceden todas las cosas, de Él procede todo, lo bueno, lo malo. Todo procede de Él. Y dice que nosotros somos para Él. Dice, para el Dios verdadero, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia, pues. La Biblia no habla de que hay tres dioses. No, hay gente que dice los tres dioses. No, es un Dios verdadero. Eso es bien importante. Dice Romanos 3:30, porque Dios es uno, el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mire, el mismo Dios que perdonó a los judíos ha perdonado a los gentiles. Es el mismo Dios. No estamos buscando a un Dios diferente. El Dios que buscamos nosotros es el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Entonces, un solo Dios. Eso es bien importante, hermano. Porque si no, uno tiene que realmente creer lo que dice la Escritura, pues. Aunque viene por revelación, viene por todo, por eso uno viene a la casa del Señor, para uno aprender esto. Eso es bien importante. Dice, ¿por qué se refiere la Biblia a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Porque la Biblia habla también, hermano, de Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque uno de los nombres de Dios es Elohim, palabra hebrea, término plural de Dios, es decir, sus manifestaciones, pues. ¿Ve? Es como Dios se manifiesta. ¿Ve? Dios se ha manifestado de tres maneras. ¿Ve? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que el Padre es el que planifica, el Hijo es el que hace y el Espíritu Santo es el que aplica la verdad de Dios a cada vida, pues. Pero no son tres dioses, es uno. Entonces eso es bien importante. Gloria a Dios. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ve? Nuestro Dios es uno. Entonces eso es bien importante, hermano. Porque nosotros que venimos a la iglesia somos los que más tenemos que confiar en el Dios verdadero. ¿Sí? ¿Cuántos confían en Dios? ¿De verdad usted confía en Dios? Es el Dios verdadero, pues. Él no va a fallar. Dice, ¿quién lo estorbará? Entonces hay que confiar en Dios, porque Dios es uno y es el verdadero. Dice, la Biblia enseña que hay un solo Dios y no otro. Es el gran creador de la tierra, el universo. Es el creador que hizo todo. Es un ser no creado. Ha existido a través de la eternidad. Es asombrosamente revelado en la Biblia por un ser supremo. Consiste en tres grandes personas, dice. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten una unidad en sustancia, esencia y naturaleza. Entonces, cuando habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, está hablando de tres personas. La persona, de tres personas, de tres grandes personas. La persona Cristo, la persona Padre y la persona Espíritu Santo. Y ese se manifiesta así. Pero no son tres dioses. Son sus manifestaciones, pues. El gran creador dice que no ha existido nada antes de él. Dice que es un ser no creado que ha existido a través de la eternidad. Entonces no hay nada antes de él, ni después. Dice, es más, el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y el omega,
el principio y el fin. Es el único Dios, pues. Ahora, en la Biblia encontramos estas tres personas, dice, hagamos. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Mire, en Génesis ya encontramos esa manifestación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice imagen, no es que nos parezcamos, yo tengo la cara de Dios, usted tiene la cara de Dios, no, está hablando de que uno es cuerpo, alma y espíritu, pues somos trino, como dice, y Dios es trino también. Esa es la semejanza. No es que usted tenga el pelo de Dios, pues ni pelo tiene. ¿Vea? O la cara, no. Está hablando de semejanza, pues, de la forma como fuimos creados. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, hagamos la manifestación otra vez. Y ahí están. Dice, como uno de nosotros. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, como dice, he aquí el hombre es como uno de qué? De nosotros, como uno de nosotros, pues. Ahí está otra vez la semejanza que tenemos con Dios, porque somos semejantes a Él, pero no es que sean tres, Dios es uno y su manifestación son tres. Dice también, como nosotros somos uno, dice Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. Si hay algo particular de la iglesia hoy en día, que cuando la gloria de Dios desciende en este lugar, todos nos sentimos como uno. Es la unidad. Cuando la gloria cae en la iglesia, todos se sienten iguales, todos nos sentimos iguales. ¿No ha tenido esa sensación usted? Que no hay diferencia, pues. Como si venimos a ser uno. Por eso dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. Mire, yo no he visto lugar en la tierra que el mexicano no se pelee con el salvadoreño, o el guatemalteco con el salvadoreño. Lo único que nos puede tener unidos es la gloria de Dios, hermano. Dígame si no es cierto. Sí, es que por generaciones eso ha pasado, hermano. Y solo aquí, cuando la gloria de Dios cae, es cuando nos sentimos todos ciudadanos de la patria celestial y podemos dejar de ser lo que somos. Entonces aquí lo que está diciendo, que así como Dios se siente allá que es uno, nosotros nos sentimos acá que somos uno en Dios, pues. Esa es la forma como entender a Dios. Dice, ¿cómo puede haber un solo Dios al mismo tiempo que hay tres personas? Dice, es algo que los hombres no pueden comprender, porque en su limitación es imposible comprender la grandeza de Dios. Sin embargo, la Biblia dice, la Biblia así lo enseña y nosotros lo creemos. Sí, porque hay mucha gente no cree, hay mucha gente que lo entiende pero no lo acepta, porque realmente hay que vivirlo, pues. ¿Ves? Se siente en el corazón cuando el Padre viene, se siente en el corazón cuando el Espíritu viene o cuando el Hijo viene a uno, pues. Es algo que es por dentro, pues. Entonces uno puede sentir que son uno, pues. Eso es algo importante. Entonces nosotros los tenemos que creer. Dice, veamos a río en invierno, lo vemos cubierto de nieve, cavamos en la nieve y nos encontramos
el hielo. Rompemos el hielo y llegamos al agua. Dice que la nieve es agua, el hielo es agua y agua es agua. De tal manera que los tres son ¿qué? Uno. Mire, esa es una forma de cómo un hermano lo explicó. Porque los tres en uno. El agua se hace hielo, se hace nieve. Pero la esencia es agua. La esencia es esencia de Dios, pues. Está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero la esencia es Dios. Es la misma esencia. Entonces eso es bien importante. Dice, un solo mediador. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Un solo mediador, Jesucristo. Es el mediador, pues. Ya ve que los mediadores son importantes hoy en día. Ese es algo que copiaron el mundo. Mandan mediadores a todos lados, pero siempre salen peleando, hermano. Jesucristo es el verdadero mediador. Entonces, Él es el único mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que se presta para establecer comunicación entre dos personas. Se necesita cuando hay algo rompido o diferencia entre dos personas. Entonces, es alguien que establece la comunicación o establece una relación. Pues eso es lo que es un mediador. Está restableciendo o está, la comunicación o la relación. En este caso es la relación. Dice, ¿por qué se necesita un mediador entre Dios y los hombres? Porque estamos hablando de un mediador entre Dios y los hombres. Dice el versículo 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que el pecado nos separa de Dios. Es necesario este mediador por causa del pecado. Porque el pecado nos ha separado de Dios, pues. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, el mediador que Dios usa es Jesucristo, pues. ¿Ve? Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces la sangre de Cristo es la que da la redención, la salvación y Dios perdona nuestros pecados. Entonces de esa manera nosotros podemos ya tener una relación con Dios, establecer una comunicación con Dios. Dice, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. ¿Por qué Él es el mediador? Porque vino, vivió, murió en forma humana, experimentó cansancio, hambre, sueño, como cualquiera de nosotros. Él es el mediador porque Él pagó el precio, pues. Él vino a hacer la obra redentora a la tierra. Entonces, cuando hablamos del Dios verdadero, tenemos que conocer a Jesucristo porque Él es el mediador de los hombres. Él fue el que murió y pagó el precio. No porque se lo dieron nomás. Él pagó el precio de nuestros pecados, dice la Biblia. ¿Ve? Él es el que está pagando el precio de nuestros pecados. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Juan es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No solamente vino a ser un mediador, sino que vino a mejorar el pacto, a mejorar el contrato. Ahora el contrato que hay con Dios, hay mejores beneficios, hermano. ¿Ve? El pacto es mejor. Pero eso se debe ¿a qué? Al Señor Jesucristo. El contrato que ahora tenemos con Dios es mucho mejor por la obra salvadora de Jesucristo. Dice, hay mejores promesas, hay mejores bendiciones. Mire lo que el Señor hizo por usted y por mí.
¿No le da un aplauso a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, es que no conocen a Dios. Ese es el problema. No conocen la Escritura. Todavía están pensando, es que Dios te va a hacer daño. Es que Dios, no. Jesucristo vino a hacer un mejor contrato, un mejor pacto, con mejores promesas y con mejores bendiciones. Esa es la obra de Él, pues. No conocemos a Dios. Dice que, ¿qué hizo el Señor Jesús como mediador para restaurar al hombre con Dios? Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, porque el primer pacto, hermano, era para muerte. Sé que la ley de Dios es, lo que dice la ley es que somos culpables. Pero el nuevo pacto de Dios nos quita esa culpabilidad, pues. La sangre de Cristo lo hace. Entonces, hemos sido llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Entonces, por eso es importante este mediador. Y como concluyendo, porque ya me pasé el tiempo, dice Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que está diciendo el apóstol, como si el apóstol le daba vergüenza, fíjese, de hablar del Dios verdadero. Y para no sentir esa vergüenza dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y eso es lo que nos pasa, hablamos tantas cosas, pero hablamos del Dios verdadero, hermano. Se llena en evangelismo. Hablamos de tantas cosas. Entonces el apóstol Pablo, como si sufrió eso, pues. Entonces tenemos que hablar del único Dios verdadero. Los únicos que conocen al Dios verdadero somos nosotros, la iglesia de Cristo. Por lo tanto, tenemos que dar a conocer la iglesia de Cristo. Tiene que dar a conocer al único Dios verdadero. Dice que vino a rescatar al mundo del pecado. Murió en la cruz como sustituto de los pecadores. Lo que está diciendo es el que tenía que morir en la cruz no era el Señor Jesucristo, éramos nosotros, hermano. Cada uno de nosotros debía haber sido clavado en la cruz. ¿Ve? Cada uno de nosotros debía de haber, eso era lo que la ley pedía. Debíamos de haber sido clavados y ahí nos hubieran a todos, capú, a todos. Pero dice que Él fue el sustituto. Él nos sustituyó, pues. Eso es lo que está diciendo. Que Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Me entiendes? O sea que todos teníamos que haber sido clavados en esa cruz, pero Él nos sustituyó. El precio fue suficiente para salvar a toda la raza humana, pero a los que creen en Él o en Cristo. Mire, a los que creen, pues, a los que no creen, como decir todos, si hay algo que siempre pasa en la vida de una persona cuando conoce a Cristo, es que uno siente que va camino al infierno. Y cuando Cristo llega a la vida a uno, como si el camino se cambia y ahora cantamos, vamos camino al cielo. Eso es lo que uno experimenta cuando uno conoce a Cristo. Que uno va al camino al infierno.
Yo me acuerdo muy bien, porque los pies míos estaban casi en el infierno. Pero cuando Él lo rescata a uno, lo lleva camino al cielo. Entonces eso es lo que hace. Por eso nosotros que conocemos al Dios verdadero, tenemos que anunciarlo. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar ahí. No hay preguntas. Si tienen alguna pregunta, guárdala el otro domingo. Vamos a invitar a los hermanos de alabanza.